por la voz, porque una afonía me impide poder dirigirme a ustedes tanto como desearía, pero también es cierto que hoy la suerte la tenemos nosotros y nosotras de contar con la Secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos en el día de hoy para por asistir a esta charla, y quiero agradecerle sin duda alguna a la Secretaria de Estado que haya venido y nos pueda explicar en primera persona esta reforma del Reglamento de Extranjería, que sin duda alguna viene a responder a muchísimos retos que este país tiene con respecto a la inmigración en nuestro Estado, y además con elementos fundamentales como es la reciente reforma laboral, que ha supuesto una revolución también en el mercado laboral y que ha conseguido, y con eso lo podemos ver mes tras mes en los datos que se publican, cómo la reforma laboral ha mejorado sustancialmente la calidad del trabajo y sin duda alguna el trabajo decente para miles de españoles y españolas, y por lo tanto para las miles de personas que también quieren trabajar en nuestro país, vengan de donde vengan. Por lo tanto, también esta reforma del reglamento viene a responder a la necesidad de adecuarla a la nueva reforma laboral, que es absolutamente imprescindible, pero también a responder a otro de los retos, que es adecuar nuestra propia ley a lo que nos requiere Europa y a igualar nuestro reglamento al de la mayoría de los países europeos que refuerzan la formación y la formación en las personas migrantes para que puedan trabajar en nuestro país de forma clara e inmediata. Yo quiero agradecerle de nuevo la presencia aquí a la Secretaria de Estado. Les pido que me disculpen mi afonía y que no pueda dedicarle más tiempo a dirigirme a ustedes, pero le paso la palabra a la Secretaria de Estado, que es sin duda alguna a la que hoy venimos a escuchar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias. ¿Ahora? Para la delegada. ¿Ahora? ¿Ahora mejor? Ahora. Tengo que tener suficiente muy cercanito. Bueno, muchas gracias a la delegada y a su delegado por permitirnos este encuentro, y gracias especialmente a la delegada, que tiene un problema de fondo importante. Nuestra primera intención cuando aprobamos el reglamento de extranjería fue tener una reunión con la Secretaría de Extranjería y con los delegados del gobierno, y ya les manifestamos nuestro interés en ir a los territorios para explicar el reglamento, porque creo que no basta solo aprobarlo en el Consejo de Ministros, sino que también tenemos que acercarnos y poder debatir y hablar. Y tengo que decir que Valencia fue la primera que pidió que era importante, y ahora viendo esta sala llena de gente me doy cuenta de la importancia que tiene para vosotros, así que en primer lugar gracias por venir, gracias por estar tan pendientes de esta normativa, y gracias por tener la oportunidad de poder desarrollarlo y hablarlo y comentarlo. Como creo que todos vosotros estáis muy relacionados con el mundo de la extranjería, hay cosas que creo que no las podemos saltar porque las conocéis perfectamente, ¿no? Y sabéis que el pasado mes de julio se aprobó el reglamento de extranjería y entró en vigor en el 20 de agosto de este mes. También sabéis que eso es la segunda modificación del reglamento de extranjería que se hace en esta legislatura, tras casi 10 años sin tocar el reglamento. El anterior era del 2011. Y en noviembre del año pasado se modificó relacionado con los menores extutelados, y ahí podemos hacer ya un balance, lo digo porque ahora me preguntaba la prensa también, un balance positivo, porque casi 18.000 ex-menores tienen este permiso, con lo cual le hemos dado la oportunidad a 18.000 personas de tener un camino y unas condiciones dignas, que es el objetivo de este reglamento. Han pasado ya unos casi un año y podemos hacer este balance. Evidentemente lo que voy a presentar ahora no tenemos balance, pero tenemos esperanzas en que también sea muy, muy positivo. ¿Por qué se ha hecho así? Lo primero se tomó la decisión respecto a los menores, y ahora lo que se ha intentado abordar, y la delegada hacía referencia en su intervención, es la parte del núcleo laboral que tiene que ver con la extranjería, ¿no? Por eso todas las figuras que se han modificado y que la
podemos comentar tienen que ver con lo que tiene que ver con los permisos de trabajo y de residencia. Bueno, tengo una presentación que iré siguiendo y luego podemos hacer un debate como consideréis. Como decía, el 26 de julio se aprobó este reglamento que entró en vigor a los 20 días, entró en vigor el 20 de agosto. Las 4 ideas que aparecen aquí son las 4 ideas principales con las que queremos mejorar el propio sistema. Lo primero es facilitar la permanencia del trabajo de estudiantes extranjeros, porque creíamos que estaba muy desactualizado la realidad laboral. Se le pedía a los estudiantes tener unos ingresos mínimos y entendíamos que eso diferenciaba entre las personas que tenían ingresos o no y que solo tenían derecho a venir a España porque tenían ingresos, por lo tanto lo que se eliminó fue este requisito. Se actualizan las figuras del arraigo social y el arraigo laboral, especialmente, como decía, la delegada, teniendo en cuenta que en febrero del año pasado, de este año, perdón, se aprobó la reforma laboral por parte del Gobierno de España y que parecía que venían todos los males del mundo, pero lo que se ha demostrado es lo que todos pensábamos que iba a ser positivo para todos. Se crea una figura en la que tenemos unas grandes expectativas y muchas esperanzas, que es la figura del arraigo para la formación, que también, como comentaba la delegada, está inspirada en el modelo alemán y creemos que es donde más esperanzas tenemos de modificar las cosas. Se hace un especial esfuerzo también en impulsar la migración regular, facilitando la entrada de emprendedores, favoreciendo la migración en origen y dotando de mayor estabilidad los procesos de migración circular. Y por último, una parte más administrativa, pero que es importante también porque todos los que estéis en contacto con la realidad y veis que a veces también tardamos mucho tiempo resolver los expedientes, entonces uno de los esfuerzos que se va a hacer es la creación de la unidad de tramitación de expedientes de extranjería, la UTEX, que tiene como objetivo preparar en un sitio centralizado los expedientes para que luego vayan a los estudios de extranjería e intentar que seamos más rápidos a la hora de realizarlos. Bueno, todos los que estamos aquí conocemos, creo, las dificultades que tenía el modelo de migración. El Real Decreto, como os decía, era del 2011. En estos 10 años el mundo cada vez es más convulso, con lo cual 10 años en este mundo es como solamente 100 en otros ámbitos, y por eso creíamos que tenía varias limitaciones. El modelo que fomentaba, algo que yo creo que todos los que estamos aquí no queremos que se produzca, que es el fomento de la inmigración irregular. No queremos que se produzca básicamente porque las personas se ponen en riesgo para su vida, ¿no? Y deberíamos de ser capaces de establecer modelos donde las personas llegaran al territorio sin subirse una patera, sin saltar una valla y sin poner en riesgo su vida. Además, también creemos que era inadecuado porque no contemplaba las necesidades del mercado laboral. Nosotros entendemos que los inmigrantes que vienen a España lo hacen para colaborar, para aportar y para hacernos más fuertes como país, por lo tanto tampoco nos ayudaba a nosotros como país. Además, como decía antes, los procesos de arraigo eran lentos y lo que hacía era que se extendía la situación de irregularidad durante más tiempo y además tenía altos costes sociales, económicos y sobre todo, lo más importante, personales, ¿no? Para las personas que se enfrentan a estos procesos presentados, y creo que vosotros tendréis ya algunas líneas, aborda las inconsistencias que nos convertían en una anomalía de Europa y confronta dos planos de modelo. Lo que buscamos es lograr un modelo de migración regular adecuado. Y para ello lo que pretendemos es facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas que ya se encuentran en España en situación irregular y que cumplen determinadas condiciones. Hay que tener los 3 casos que se contemplan en este reglamento. Facilitando la permanencia de los estudiantes y su posibilidad de trabajar, racionalizando y actualizando las figuras de arraigo social, laboral y de regulación familiar, y, como os decía, con la creación de la nueva figura que no existía antes de arraigo para la formación. También pretendemos, como os decía antes, reforzar las vías de migración laboral de forma regular, y para ello aligeraremos los requisitos para autónomos, incorporando las distintas posibilidades de autoempleo. Se articulan vías más flexibles para facilitar la contratación de los trabajadores en el país de origen, sin necesidad de tener que venir a España en estas condiciones, y creando un modelo de migración circular plurianual que ofrezca estabilidad tanto a las empresas que contratan a las personas que vienen en el proyecto de migración circular como a la propia persona que cuando tiene la autorización la tendrá por 4 años. También pretendemos que los procedimientos, como decía antes, sean más rápidos y adecuados, y por eso también creemos que la creación de la UTEX, de la unidad, permitirá que las sociedades de extranjería, que algunas de ellas por territorios hay algunas que están más colapsadas unas que otros, creemos que eso puede ser una vía
para ayudarnos a aligerar, porque también, como explicaba antes, la delegada de gobierno, unos objetivos del gobierno central están más cerca del ciudadano y por lo tanto tenemos que intentar ser capaces de que los procesos sean, no solo en este caso, sino en general, que los procesos con la administración sean más fáciles y más amables. Como sabéis, es complicado porque llevamos años en esto, pero desde luego esto es un intento de que las cosas seamos más ágiles, ¿no? Tanto para conceder o no conceder, pero que seamos más ágiles, porque a veces cuando tardamos mucho, el propio retraso en sí mismo, aunque luego te dé la razón, es totalmente ineficiente. El objetivo es atraer también, ahora empezar a explicar paso a paso un poco estas ideas que he desarrollado. La primera de ellas tiene que ver con los estudiantes, ¿no? Estamos intentando atraer al talento joven, facilitando su incorporación al mercado de trabajo. Hay países como México o Alemania que también han empezado en este sistema y por lo tanto creemos que es importante porque entendemos que estas personas lo que van a hacer es aportar al mercado laboral español mejoras y por lo tanto crecemos todos como sociedad. ¿Y qué es lo que haremos? Es que antes un estudiante no podía trabajar y estudiar, nosotros permitimos ya desde agosto que se compagine el trabajo y formación, siempre y cuando evidentemente que se siga estudiando, es decir, que los estudios se validen y por eso se establece que los contratos de trabajo se puedan tener, no pueden ser superiores a 30 horas a la semana, precisamente porque tienen que compatibilizar los estudios con el trabajo. En el caso de la educación superior y la formación para el empleo, la autorización de trabajo será automática sin necesidad de más trámites adicionales. Y también se eliminan las restricciones a la incorporación de los estudiantes al mercado laboral tras la finalización del estudio. Como decía, todo esto tiene como intención básicamente atraer ese talento. Esto se ha marcado antes, tiene que ver con las figuras de arraigo, que como sabéis en esta primera diapositiva tenemos las tres que ya existían, con los cambios que se han hecho y a continuación explicaré el arraigo para la formación. En el arraigo para la laboral, se limita a estas personas para que se encuentren en situación de irregularidad, pero que han realizado una actividad laboral en situación regular en los últimos años. El cambio fundamental, y pues decimos que se hace también a la reforma laboral, es como sabéis, antes se exigía un contrato de trabajo de un año y ahora se ha quitado ese requisito, puesto que el Estatuto del Trabajador español presume que todos los contratos son indefinidos. Por lo tanto, el contrato de trabajo para la persona no tendría ningún sentido que se le exigiera un requisito distinto a un trabajador español respecto a un trabajador extranjero. Se presupone que el contrato de un trabajador español es indefinido, el de la persona inmigrante también. Y además, establecemos la posibilidad, porque creíamos que esto dificultaba mucho la realidad, es que puedes tener distintos contratos. Es decir, el inmigrante no estará vinculado a una persona que le dé el contrato, ¿no? Porque esto genera una situación seguramente de tener que aceptar algunas condiciones que no aceptarías si sabes que tienes más opciones. Y creamos una nueva modalidad que creo que es importante y también es importante para transmitirlo a vosotros que estáis en contacto con la realidad, que es que se fomenta la figura del confidente para la lucha contra la economía sumergida. Si una persona denuncia una situación de explotación laboral, ella misma o otra persona, cualquiera que tenga conocimiento, y se colabora con las autoridades para detectar esta situación,